Bienvenido a Memorias de un consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 40 de Memorias de un consultor. En el año 2007 se presentó el primer modelo de iPhone. Ya ha llovido. En ese momento, BlackBerry y las Palm dominaban el entorno empresarial, con sus tecladitos incorporados. Incluso Nokia empezaba a sacar modelos con teclado completo. Y en ese momento llega el iluminado de Steve Jobs y decide que no hace falta teclado, y presenta un teléfono con un solo botón. Una apuesta arriesgada, pero es evidente que el que no arriesga no gana. Y visto con el tiempo, parece que no le salió mal la cosa. Aunque por desgracia él no lo podía disfrutar mucho tiempo. Pero fue toda una revolución lo que supuso ese lanzamiento. Te podría gustar más o menos, pero hay que reconocer que el señor Jobs tenía un gran carisma y el mercado confiaba en sus ideas. Personalmente siempre he sido usuario de PC y lo sigo siendo, y tardé en tener un iPhone. Al principio renegaba. Ahora, cuando compré el primero, desde entonces no veo otra opción, sin ser el típico loco que tiene que tener siempre el último modelo. Tampoco es eso. Como adelantaba en el episodio anterior, hoy voy a hablar de Charo, Elmer y Pitagorín, las tres primeras personas que empezaron a trabajar con nosotros en la empresa. Iba a ser la primera vez que me enfrentara a una nómina desde ese lado, es decir, hasta entonces había cobrado nóminas y las había configurado, pero ahora me iba a tocar pagarlas, que os aseguro que es lo más complicado y lo que más quebraderos de cabeza te puede dar, ni el peor de los paralelos. Teníamos trabajo más que suficiente y había oportunidades que teníamos que dejar pasar porque no teníamos capacidad. Bueno, realmente eso es algo que seguimos haciendo después, cuando éramos más gente, eso de renunciar a cosas, y a día de hoy yo lo sigo haciendo, sin el más mínimo remordimiento. Un no a tiempo te puede evitar muchos problemas en el futuro, os lo aseguro. Pero aquello era distinto. Yo ya no estaba solo, estábamos Asdrúbal y yo, más la colaboración de Karina como freelance, y bueno, queríamos montar un pequeño equipo para ir creciendo de nuestra mano poco a poco. No recuerdo muy bien las cifras, la verdad, pero no estarían lejos de esta. Pagábamos 24.000 euros al año, más variable en función de las jornadas facturadas, a partir de una determinada cantidad de jornadas. Y primero íbamos a hacer 2 o 3 meses de formación que impartíamos nosotros mismos. Alquilamos unas aulas en un centro de formación gestionado por un ruso que estoy convencido de que aparte de ese negocio trabajaba como extra haciendo de malo en películas de 007 o en otro tipo de cosas que prefiero no pensar. Lo cierto es que las instalaciones estaban bien. Realmente lo que necesitábamos eran unos ordenadores normalitos donde pudiéramos instalar el SAP Logon y una conexión a internet decente. Previamente habíamos comprado nuestra licencia correspondiente y habíamos montado un sistema demo sobre el que poder ir explicando todo. Fue una formación completa y eminentemente práctica, es decir, directamente sobre el sistema, explicando todos esos conceptos que nadie entiende hasta que llevas 2 o 3 años trabajando, pero que es necesario que te suenen para intentar entender de qué va todo eso. En definitiva, que de saque tuvimos que pagar el sistema, alquilar las aulas y pagar las nóminas de esos 3 primeros meses de formación, más los que vinieran antes de empezar a facturar, aparte de pagar, entre comillas, con nuestro tiempo la formación, ya que mientras nosotros estábamos impartiendo esa formación, dejábamos de facturar en otro sitio. Comento esto porque luego escuchas a gente que se hace planes de negocio increíbles sin querer invertir ni un euro, y eso la mayoría de las veces no es posible. La mayoría de los negocios implican un riesgo y debes ser capaz de asumirlo. Si no, sigue trabajando por cuenta ajena, pero por favor, no te pases el día quejándote y criticando sin sentido. Elmer había sido compañero mío de trabajo en Teledata y seguimos en contacto, entre otras cosas porque yo seguía jugando en el equipo de baloncesto de la empresa.
Un día le comenté que estábamos buscando gente para esto, por si conocía a alguien, y él me dijo, yo mismo. Y le dije, no, es que estamos buscando un perfil más junior, pero no por nada, la edad no es problema. Es más por el tema del salario. Él tenía un salario más alto y nosotros teníamos claro que no podíamos pagar más. Invertir sí, pero con cabeza siempre. Aún así me dijo que le contara las condiciones y una vez que se las conté me dijo que le interesaba. Lo cierto es que él trabajaba con otra tecnología y llevaba años diciendo que quería cambiar. Pero entre que es un poco huevón, lo eres y lo sabes, y que en su empresa, mientras estuviera facturando, no se iban a preocupar de más, le pareció que era una buena oportunidad, ya que el tema de ganar menos dinero le compensaba con la posibilidad de meterse en SAP y encima con una formación pagada. La verdad es que visto así era una buena apuesta. Bueno, le dije, si estás de acuerdo con las condiciones, por mi parte no hay problema, porque creo que tu perfil le encaja perfectamente. Y así quedó la cosa. Esa semana yo estaba haciendo algún tipo de colaboración en Teledata, y recuerdo que estaba en las oficinas, y estando por allí, en uno de sus últimos días, él ya había entregado la carta de baja, me llamó por teléfono la persona con la que estaba colaborando yo, y me dijo, Antonio, me han comentado que Elmer, que sabrás que se va de la compañía, se va a trabajar contigo. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Yo no sabía si él había dicho dónde se iba o no. Imaginé que se lo habría comentado a alguien, porque yo sé que yo no se lo había dicho a nadie. Así que, como era algo más que evidente, pues respondí, sí, va a trabajar conmigo. ¿Hay algún problema? Y la persona que había al otro lado del teléfono me dijo, no, es simplemente por... me parecía raro. Me dijo que no, pero a los 2 minutos vino a buscarme Benedicto, el jefe de Elmer, y me dijo que quería hablar conmigo. Me volvió a preguntar si se iba a trabajar conmigo y le dije que sí, que ya se lo había dicho. Y él me contestó que eso habría que verlo. Yo le miré y le dije, pero ¿dónde está el problema? Que yo sepa, la gente es libre y puede cambiar de trabajo sin problema. Si no quieres que se te vaya la gente, no tienes más que cuidarla mínimamente y eso puede hacer que se queden, aunque siempre habrá gente que se te vaya. Pero eso es así. Bueno, pues haré todo lo que pueda por mi parte para impedirlo. Yo le dije, hombre, creo que es un poco tarde, porque el problema está ahí, que intentáis poner soluciones cuando ya es un poco tarde. Aunque en este caso además creo que está complicado. Como pista te voy a dar un dato. Se viene ganando menos dinero, pero tú mismo. Y me dijo una frase de la que aún a día de hoy nos seguimos riendo. Me miró y me dijo, es que a mí no me gusta perder. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente perdió. Le dio alguna charla de que dónde iba con un par de mataos, cuando estaba en una empresa que le podía ofrecer cientos de oportunidades, aunque no lo hubiera hecho en los 6 años anteriores, que podía hacerle una revisión salarial inmediata y demás, y finalmente se rindió a la evidencia. Adiós amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, arrivederci, auf Wiedersehen. Pitagorín era algo más joven. Creo recordar que había trabajado en algo de banca y era licenciado en matemáticas, de ahí su mote. Era amigo de una familiar de Asdrúbal y entró en la aventura sin conocer muy bien qué era eso de SAP ni dónde se estaba metiendo. El factor decisivo, evidentemente, era que confiaba en su amiga, ya que a nosotros no nos conocía absolutamente de nada. Y meterte a trabajar en una empresa que se llamaba HR Positivo, sin el consulting detrás ni nada, era una apuesta. Algo que a Pitagorín le gustaba, por cierto. Y la tercera pata para el banco era Charo, alguien conocida por ambos, pero que tenía un perfil distinto. Ambos la conocimos cuando estuvo haciendo labores administrativas en el departamento de formación de SAP, yo primero como alumno por culero y después como profe, y Asdrúbal había sido compañero y puede que en algún momento incluso responsable suyo en el departamento. Ella llevaba unos años trabajando en una empresa cliente como usuaria y yo mantenía cierto contacto con ella. Se me pasó por la cabeza que como conocía el producto y lo había sufrido como usuaria, quizás sería bueno incorporarla para tener esa otra visión del proceso. La llamé por teléfono, le comenté la posibilidad de formar parte de la aventura, sin saber muy bien qué estaba haciendo en ese momento y si le podía interesar, y me dijo que se lo pensaba y que en unos días me decía algo. A los pocos días me llamó y me dijo que estaba dentro. Eran 3 perfiles distintos.
uno con experiencia técnica y un poco más mayor, otro más joven, con mente de ciencias, pero que no sabía nada del producto, y otra que conocía el producto, pero sin ese perfil técnico y una cabeza más de letras. ¿Y qué tenían en común los tres? Que confiaban en nosotros. Pitagorín más en su amiga. Elmer me conocía a mí y Charo nos conocía a los dos. Y es que la confianza, para mí, es la clave de casi todo. Ha llovido un poco desde entonces y a día de hoy con los tres mantengo una buena amistad y nos vemos con cierta frecuencia. Pero no vayamos tan rápido, que en esos años pasaron muchas cosas y toca contar alguna. La formación inicial se la dimos entre ambos, entre Asdrúbal y yo, en función de lo que nos dejaban nuestras otras ocupaciones. Con Elmer y Charo tenía confianza y me conocían, pero para Pitagorín yo era un señor alto y serio que le contaba cosas raras. Bueno, al menos hasta nuestra primera cena de Navidad, en la que además de eso fui el que lo llevó a casa a las 8 de la mañana. Asdrúbal se había retirado unas horas antes. No se me ocurre mejor excusa para justificar el ¿cómo llegas a estas horas? Que el decir, joder, cuando me ha traído mi jefe. Aunque la palabra jefe es de reconocer que no me gusta mucho, pero bueno, lo cierto es que lo era. Y aún me tenía cierto respeto a pesar de todo. Recuerdo que cuando les estaba explicando la parte de nómina, en el momento en el que había que hacer cualquier tipo de cálculo, me dirigía directamente a él y le decía, a ver, el matemático, 31 por 234, ¿cuánto es? Venga, que no tengo todo el día. Lo que le hacía estar en cierta tensión, hasta que claro me fue cogiendo el punto. Terminando ya la formación, Asdrúbal les puso un caso práctico para que le plasmaran en el sistema todo lo que habían aprendido en esos meses. Creo que a día de hoy aún tiene pesadillas con el tema, ya que después de un día de trabajo, cuando llegó el momento de presentar lo que habían hecho, aquello no tenía ni pie ni cabeza. Algo que por otro lado es normal, ya que cuando recibes tanta información es complicado buscarle sentido a todo y conectarlo y darle forma. Eso solo lo puedes hacer con el tiempo. Eso por un lado, y por otro lado que se confiaron y que se pensaban que el caso planteado era más sencillo de lo que pensaban y les pilló el toro. A ver, que tampoco era muy complicado, pero aún recuerdan con terror la expresión de Asdrúbal cuando vio lo que habían hecho. Una vez finalizada la formación por nuestra parte, tocaba buscar proyectos donde pudieran colaborar. Mientras llegaba ese momento, les pedimos que revisaran lo que habíamos visto esos meses y que fueran reforzando conocimientos, que seguro que les vendría bien, orientándoles claro en qué se debía centrar cada uno. Y al poco tiempo empezaron a surgir oportunidades en formación. Había mucha demanda de cursos, nosotros teníamos otras cosas y no podíamos cubrir todos los cursos. Pero claro, había que seleccionar a qué curso los mandábamos, por supuesto. Así que fuimos asignándoles cursos de los fáciles entre comillas, porque siempre la primera vez que das un curso, la cosa fácil no es. Eso sí, aparte de esa formación previa, si les asignábamos un curso, les dábamos siempre 3-4 semanas para preparárselo. Mejor no echéis números del coste que suponía eso. 20 días trabajando para facturar luego solo 5, por ejemplo. Pero bueno, ese era el modelo que queríamos tener. Hacer las cosas poco a poco, pero hacerlas bien. Hay que reconocer que esas formaciones les vinieron bien no solo para perder el miedo, sino para su salud, ya que cada uno de los cursos que les asignamos les ponía en tensión y perdían unos cuantos kilos. Hubo sus momentos malos, como cuando Charo me llamó medio llorando, diciendo que había una alumna que le hacía la vida imposible y que la había tomado con ella, algo que en parte estaba más en su cabeza que otra cosa. Y sus momentos divertidos, cuando otro día, la misma Charo, ante una duda que no sabía resolver, decidió hacer una pausa en la clase y llamarme a preguntar lo que fuera, asomando medio cuerpo por la ventana para asegurarse de que nadie la oía. Como comento, nosotros les asignábamos cursos asequibles para su conocimiento y experiencia, y con un tiempo más que suficiente para prepararlos, especialmente al principio. Pero, claro, algo había que prepararlos, que si no te pillaba el toro, como le pasó a Pitagorín en su primer curso. Se confió y probablemente hizo lo que hacemos todos muchas veces, dejar las cosas para última hora, algo en lo que durante mucho tiempo yo fui un gran maestro. Ahora lo he ido corrigiendo con los años, aunque todavía hay veces que me pasa.
Y eso se nota, y mucho más al principio, cuando no tienes las tablas suficientes. Y claro, eso luego sale en la valoración del curso, lo que puede tener ciertas repercusiones que no os puedo contar porque si lo hago después os tendría que matar a todos. El caso es que tuvimos que llamar al orden a Pitagorín porque la valoración no fue buena y además comentaron algo de un retraso significativo en un descanso. Este fue un hecho puntual que les sirvió para aprender que no se pueden dejar las cosas para el final y que no es buena idea bajar a comprarse unos pantalones en un centro comercial en el descanso de un curso. Elmer también vivía los cursos con intensidad. Normalmente nuestras formaciones eran de 5 días, en un horario de 6 horas continuadas, con una pausa de unos 20 minutos para tomar café y luego otra de 10 para respirar un poco. Una semana coincidimos los dos dando formación, y aunque no había un horario fijo para hacer las pausas, muchas veces coincidías con la gente de otros cursos. Pero con él yo no coincidía nunca, y el tercer o cuarto día, al terminar, le pregunto: «Oye, pero vosotros, ¿cuándo hacéis las pausas? Que no coincidimos nunca». Y me dijo muy serio: «No, es que yo no hago ninguna. Si no, no me da tiempo a contarles todo lo que les tengo que contar». Yo no daba crédito. Aguantar 6 horas seguidas de chapa de algo es imposible. Llega un momento en el que eres incapaz de asimilar más y desconectas. Pero a él le preocupaba más el contar lo que quería que el hecho de que se estuvieran enterando o no. Y esto lo he vivido otras veces. Por ejemplo, recuerdo una vez con otro colega que tenía que dar un curso de 5 días y me dice: «Buf, no sé si voy a llegar porque son 600 páginas de manual y claro, 600 entre 5 tengo que dar 120 páginas al día». Yo pensaba que me tomaba el pelo, pero comentándolo con otra persona que también le conocía, me decía que él lo hacía así. Él lo que hacía era dividir el número de páginas del manual entre el número de días y cada día se quedaba en la página que tocara, con independencia de que un tema fuera más denso que otro. Evidentemente, cada maestrillo tiene su librillo, y si a él le funcionaba eso, bien. Yo la verdad es que siempre he sido un poco más un alma libre, y lo que intento es encajar lo que tengo que contar en el tiempo que tengo siempre que sea posible. Si veo que la gente no se está enterando, prefiero recular un poco y lo que les cuente les quede claro. Es decir, prefiero contarte el 80% de lo previsto y que te quedes con el 50% de lo que te he contado, que contarte el 100% y que te quedes con el 20%. Por supuesto, si te cuento todo y te quedas con todo, perfecto, pero prefiero ser realista. Tras esos primeros cursos, la maquinaria se fue engrasando y con el paso de los meses, años, el momento en el que les asignaba un curso ya no les generaba tanta tensión. De hecho, después empezamos a hacer proyectos y ellos mismos me decían alguna vez: «Oye, no tendrás ningún cursito para mí». En los próximos episodios os iré contando anécdotas de algunos de esos proyectos y cómo fue creciendo el equipo. Pero desde aquí mi pequeño homenaje a los 3 pioneros por la confianza que nos dieron en nuestros inicios. Me consta que todos ellos recuerdan esos momentos con especial cariño, a pesar de los sufrimientos vividos de los que seguimos riéndonos a día de hoy. Cosas que pude aprender de lo que he contado en el episodio de hoy. 1. Emprender implica invertir y asumir riesgos. 2. A veces toca perder, aunque no te guste. Y 3. La confianza es la clave de todo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de las plataformas de podcasting, Apple, iVoox, Spotify, Google, etc.
Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.